La afinidad de los judíos con la banca no proviene de la Torá como tal, sino de la historia medieval. Al estar excluidos de la propiedad de tierra y de los gremios cristianos, desarrollaron habilidades financieras únicas. Pero algunos autores alternativos como Anatoly Fomenko sugieren que este modelo pudo haber sido heredado de estructuras financieras del mundo tártaro, que ya funcionaban con un sistema crediticio y contable centralizado. Si los jázaros eran en efecto una rama occidentalizada de Tartaria, es posible que su papel de banqueros globales sea una herencia de esa civilización desaparecida, no una invención medieval europea. ¿Qué opinan de eso? Volvamos a este libro sobre Tartaria. La idea de una civilización sin dioses, sin hambre, sin codicia, como la que reflejan los jainas, encaja con la visión idealista de Tartaria. Una sociedad basada en la energía libre, el equilibrio natural, la sabiduría geométrica, las brújulas doradas, las letras luminosas de San Petersburgo y las postales de Moscú, con arquitectura futurística del 1900, serían quizás vestigios visuales de un conocimiento antiguo que sobrevivió disfrazado de modernismo temprano. Bueno, aquí tenemos para distinguir algunas cosas. Los jainistas quedó marcado que son filósofos espirituales, sin dioses, con poder moral y energético. Los jázaros son banqueros y comerciantes con poder económico y político. Los tártaros, la civilización etérea y tecnológica con poder científico y energético. Y quizás el pueblo jázara de Afganistán, posible remanente genético o cultural del antiguo Kanato. Mira, estos jázaras curiosamente están en frontera con Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajistán, muy cercano a lo que marcó este territorio jázaro, y al mismo tiempo también están bien cercanos de Gujarat en la India, donde predomina el jainismo. Curiosamente, los jázaros se vuelven banqueros, adoptan el judaísmo. ¿Ese será el verdadero origen? Tres rostros de una misma matriz, una antigua red euroasiática que combinó espiritualidad, conocimiento, control material del mundo, y de lo que solo quedan fragmentos dispersos entre la India, Asia Central, Europa Oriental. Quizá los jainas sean la versión más pura del mensaje original. La verdadera abundancia es la que no necesita poseer nada. El jainismo es una de las religiones más antiguas de la India. A diferencia del hinduismo o el budismo, no tiene un dios creador ni un principio divino al que rendir culto. Los tirthankaras, maestros iluminados, no son dioses sino seres humanos que alcanzaron la perfección espiritual en su doctrina. El universo no tiene principio ni fin, siempre existió. Eso los acerca más a una filosofía de la conciencia y la ética que a una religión teísta. Déjenme les comparto por ahí otras imágenes que quería mostrarles de los jainistas antes de seguir. Me imagino que ustedes quieren ver. Miren, por ejemplo, esta es la forma de vestir de una mujer jainista allá por el 1900. Me llama la atención que tienen su... No es tal un bolso como los dioses sumerios, pero me hizo recordar el bolso. Ahora con una mujer jainista más reciente. De hecho, el hinduismo y el jainismo siempre convivieron. Cualquier imperio que haya estado gobernando sobre la India. Por ejemplo, este imperio que va del 750 al 900 siempre tuvo jainistas. Fundador del jainismo,
Mahavira, también conocido como Vardhamana, fue el 24º Tirthankara del jainismo y responsable de su reavivamiento. Svatamvaras es una de las 2 sectas principales dentro del jainismo. Y Digambaras, una de las principales sectas del jainismo. Su símbolo, la mano jaina. Templos jainas. El clero son los monjes. Y las religiones relacionadas es el budismo, hinduismo y sijismo. El sijismo, el símbolo se parece más al que usaban los mongoles. Dice, el sijismo se desarrolló en un contexto de conflicto entre las doctrinas del hinduismo y del islam. Ya veo por qué entonces se parece más al islam. La media luna. La doctrina jainista enseña que el jainismo ha existido siempre y siempre existirá. Actualmente el jainismo es una religión minoritaria pero influyente, con unos 4,2 millones de seguidores. Pues sí, influyente porque prácticamente son la élite. Son los banqueros, fíjate. Está presente en Bengala, Rajasthan, Maharashtra y Gujarat, Karnataka, bien al sur. Además de la exitosa y creciente comunidad emigrada en América del Norte, yo creo que principalmente en Canadá, Europa Occidental, Oriente de Asia, Australia y otros lugares. ¿Quieren ver cómo es un templo por dentro? Vean, aquí tengo 2 imágenes. No tienen dioses, ¿no? Pero mira, ahí en las paredes tienen representaciones de figuras meditando. Pues yo lo veo prácticamente similar. Bueno, esas las imágenes es para que vean la vestimenta de los monjes jainistas. Cómo visten. Oye, como que el presidente de la India le da un aire, ¿no? A este. Será jainista. Se supone que este personaje es el fundador, bueno, de los principales más famosos. Me pregunto por qué le pusieron la piel negra. Siempre lo ponen cerca de una esvástica. Monjas de la comunidad jainista asisten a un festival. O sea que tienen monja. Eso no lo sabía. Vean aquí por qué se parece tanto al budismo. Esto es jainista, un templo jainista. De hecho, yo les he mostrado por ahí algunas piezas de azteca, bueno, mexicas, mayas, pueblos de aquí de América. Pero casi más aquí en México hay muchas figurillas con poses en esta postura de meditación. De hecho, por ahí andan impartiendo un llamado yoga, no recuerdo si era tolteca o maya. Yo creo que esto puede ser del 1900. Mira, se decía que usaban una escoba, ¿no? Porque no quieren pisar animales pequeños. Ni que se te metan mosquitos o cosas hacia la boca. Me imagino que por eso llevan ese como cubreboca. Pero se me hace muy exagerado, ¿no? A veces es imposible no toparte con una bandada de mosquitos y que se te metan todos a la boca. O que te talles el ojo porque se te metió alguno. O que no pises una hormiga cuando vas por el camino, y menos si es de terracería. Este mapa es de un 1700, ponle. Recuerdan que les dije que hubo un tiempo en que el imperio mogol, de origen pues tártaro, turco-mongol, descendientes de Tamerlán, gobernaron sobre la India, convivieron con los jainistas, fueron sus banqueros. Bueno, aquí es para que se den una perspectiva de cómo estaba la geopolítica. Como pueden ver, la Tartaria llega hasta el Caspio, aunque hay diferentes. A veces llega hasta Ucrania, ya que Ucrania es la Tartaria menor.
Ahí pueden ver el imperio mogol en el centro, en el norte de la India, en color rosa. De hecho, a veces abarcó incluso hasta Siam. Siam era como un país que abarcaba Vietnam, Camboya, Laos, Tailandia. Bueno, todos estos países los abarcaba en un tiempo un país llamado Siam, representado por un elefante. Y de hecho a veces formó parte del imperio mogol. Así de grande era ese imperio. China siempre tuvo ese territorio en rosa. Cuando llegó a ser más grande China es cuando fue dominada por la dinastía Qing, que comprendía desde el Tíbet, Mongolia y Manchuria. El edificio que les mostré era de hace 800 años. Estos son todavía más antiguos de los orígenes del jainismo. ¿Se acuerdan que de hecho los jainistas convivieron con Buda? De hecho se habla que hasta tuvieron encuentros, debates. Solo que los jainistas eran más como filósofos, como tipo guías, profetas, ¿no? Pues vean la arquitectura que manejaban en aquel tiempo, todavía más sofisticada que los templos que vimos en mármol. Ya que se les olvidó el pleito o cosas así. Ve, esto es de la arquitectura más antigua del jainismo. Ve, estos sí son más antiguos de estos templos jainistas. Mira este que está en ruinas, cómo construían. Se ve más claramente, como si fuera figuritas de Lego. Estos edificios se me imagina como que ya tenían un diseño previo y todas las piezas las armaban por separado. Aquí pareciera que está todo unido como si fuese algo de Lego. Entonces los házaros son los banqueros y la transición del modelo judeo occidental. El Kanato Hazar existió entre los siglos 7 y 10 después de Cristo en la región del Cáucaso y el Mar Caspio. Lo sorprendente es que su élite adoptó el judaísmo como religión oficial, un caso único en la historia. Esto lo situó entre los mundos turco, mongol, eslavo, persa y semita. Al adoptar el judaísmo, los házaros entraron en la red comercial internacional dominada por comunidades judías, árabes y armenias. Algunos investigadores como Fomenko sostienen que muchos judíos askenazis europeos serían descendientes de los házaros. ¿Se acuerdan lo que les dije el otro día? Netanyahu, de origen házaro. Zelensky también tiene muchas probabilidades ser de origen házaro. Hay muchos házaros judíos en Estados Unidos, en la élite y en muchos otros países. En este contexto, el papel de banqueros y contadores pudo surgir como una continuidad del papel de mediadores comerciales entre Tartaria o Asia Central. Judíos askenazis europeos, descendientes de los házaros. No sé si vieron también el en vivo sobre el genocidio circasiano, por ahí mencionamos mucho también del tema. El braterianismo, vivir solo de la energía o prana, tiene sus raíces en ascetas del jainismo y el hinduismo. Algunos textos mencionan a monjes que pasaban años sin comer, solo meditando. Los jainistas tienen este tema, ¿no?, de meditación, guardar ayuno por mucho tiempo, alimentarse solo del prana, a lo que se decía de los tártaros, ¿no?, de que no necesitaban alimento. Tendría relación con el jainismo. Conexión directa con la energía universal, akasha o éter.
Control de la materia mediante vibración y frecuencia. Sociedades basadas en conocimiento y armonía, no en comercio o dinero. Sin embargo, vemos que los jainistas, sin embargo, sí que son súper ricos, ¿no? De hecho, son hasta los banqueros. Son como una especie de filántropos. Es un eco perdido, todas estas similitudes de una civilización anterior y tecnológica. Habrá posibilidad de que el jainismo, los házaros, la mítica Tartaria sean manifestaciones de distintos arquetipos civilizatorios. Una humanidad que vivía en equilibrio entre tecnología, ética, desapego material, mientras el modelo occidental evolucionó hacia el dinero y la dominación. El oriental, como el jainista, evolucionó hacia la introspección, la no violencia. La historia que conocemos rara vez muestra la complejidad de los pueblos que manejaban poder y conocimiento sin depender de ejércitos ni de dioses. Entre estos destacan los jainistas de la India, los misteriosos. El jainismo, surgido hace 2500 años en la India, es una de las religiones más radicales en cuanto a no violencia, desapego y autodominio. Hace 2500 años surgió el jainismo en la India, una de las religiones más radicales por no violencia, desapego, autodominio. Hay algo aquí que no encaja con la versión oficial. Ahora imagina que todo esto no fue un error histórico, sino algo deliberadamente ocultado. Lo que acabas de ver tiene implicaciones que casi nadie quiere explorar. No te vayas ahora, lo que sigue es clave. La siguiente pieza está apareciendo ahora mismo en una de las ventanas. Dale clic.